4 kilovolts. Con estos dos datos yo calculo la impedancia base, voltaje base al cuadrado sobre potencia base, es decir, serían los 14.400 al cuadrado dividido en los 100 millones. ¿Cuánto da la impedancia base? Calculo. La impedancia base. ¿100 millones? 100 millones. 2,07 ohms. Entonces, para calcular la primera pregunta A, nos están preguntando por estos dos valores, pero en ohms. Entonces, XS sería 0,8 por Z base y RS sería 0,007 por Z base. Tienen que multiplicar este valor por ambos valores y obtenemos la reactancia y resistencia en ohms. Facilito. Está regalado. Está tirado. El primero me dio 1,658. 658. 1,658 ohms. Sí. ¿Y el segundo? 0,01449. Así. Ya. Para la pregunta B, tengo que aplicar esta ecuación. Eso A, pero antes, ya, vamos a escribirla. Eso A es igual a I sub phi, RS más JXS más B sub phi. Como no tengo la corriente, pero me dice que trabaja en condición nominal, la puedo calcular. Ya que la magnitud de la corriente I sub phi sería la potencia aparente, raíz de 3, voltaje de línea. 100 millones dividido en raíz de 3 por 14,4 kilos. Y el ángulo de la corriente sería el coseno a la menos 1 del factor de potencia, es decir, coseno a la menos 1 de 0,8. ¿Cuánto da? Y ahora escribimos, una vez calculado estos dos valores, escribimos el fasor de corriente. Y ahí podríamos calcular eso A. Calcúleme cuánto da estas dos cositas. 4.009. El ángulo da 36,86. 36,86. Ya, bien. ¿4.009? Sí, ¿Cómo a cuánto? como a 376. Amper, a 4.009,137, ángulo negativo porque está en atrás. Ahora que una vez ustedes calcularon la corriente, pueden calcular la tensión interna, pero ¿por qué ocupé los valores de placa? Porque dicen condición nominal. Tengo que tener cuidado. Condición nominal significa la placa. Condición con carga tiene que especificar un factor de potencia distinto. Ahí tienen que tener cuidado. Pero como me dicen condición nominal, ocupo los de placa. Por eso que ocupé esta potencia y ese voltaje y todo eso. Y ahora calculo la tensión interna en condición nominal, que sería la corriente por RS más JXS, que sería 0,014, 4 más J 1,658, más el voltaje B sub phi. Este voltaje B sub phi es el voltaje de salida del generador, que es este de acá. Es el voltaje de salida, el de placa, que sería 14.400, ángulo 0, se supone origen de fase. Ahora, ojo, esto va dividido en raíz de 3. ¿Qué me puede decir por qué? Porque este es un voltaje de línea. Y esta ecuación yo la escribí considerando el circuito fase neutro. Entonces todos los voltajes que se han escrito acá son fase neutro. Esta es la fase neutro, resistencia a la línea, y este voltaje tiene que ser fase neutro. Y como este voltaje es entre líneas,
lo divido en radio de 3. Y ahí ustedes calculen eso A. Así que tienen que tener cuidado ahí. Que B sub phi tiene que ser en la ecuación fase neutro. Por eso lo divido en radio de 3. Y lo coloco origen de fase. El ángulo de la corriente está ahí arriba, ¿por qué le dio negativo? ¿Por qué están atraso? ¿Me atraso? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Ah, Si viene adelante, ¿es positivo? Positivo. Se toma positivo, o sea, el ángulo es el ángulo entre la corriente y el voltaje, pero el voltaje nosotros de sub phi lo estamos considerando origen de fase. Por lo tanto, acá está I sub phi. Entonces, si está en atraso, el tita es negativo. Si está en adelanto, tita es positivo. Por eso, el ángulo de factor de potencia es el ángulo entre la corriente y el voltaje. Pero el voltaje lo tomé B sub phi, como origen de fase. Por eso, si es negativo, está en atraso. Si es positivo, está en adelanto. Pero la próxima semana los laboratorios van a hacer toda la sala 200. Sí, van a venir todos. Grupo 1 vienen todos, grupo 2 vienen todos. Así recupero el viernes, un viernes feriado que hay. Profe, entonces entraríamos todos en el primer grupo, Y todo en el segundo. Ah, vamos a hacer recorte. Sí, porque va a hacer ejercicio. Ah, o sea, va a ser los dos clases. Sí. Oh, shit. Profe, el que estamos ahorita, ¿Sí? el ángulo. ¿O qué? ¿Cuál? ¿El que estaba ahorita? Ángulo, tita. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Una silla, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto? Pero bueno. Oye, fui al Perón al lado, qué manera de ver instrumentos y materiales, Dios mío. Hay como 7 minutos de aislamiento. Ah, esa era la cuestión. No sé por qué Francisco no me daba tanto material, los orígenes de paso lo pusiste abajo. Ahora que explotó Francisco, se lo montón de material. Sí, el mono está pasando material como loco. Después después va a cacho la hacer para Francisco cuando no tenga material en español. ¿Sí, anda? Allá anda más fácil que la derecha. Acá, mira. ¿En la bandeja? ¿Cuánto le da eso a? A mí me dio 13.431,01. Está bien, 13.431. 13.431,01 Con un ángulo de 23,16. 23,16 volts. Ya, Bien. bien. Acá tenemos entonces la magnitud y el ángulo de carga. Ahora vamos a responder la última pregunta. Despreciando las pérdidas. Vamos a calcular acá. ¿Por qué vamos a despreciar las pérdidas? Vamos a ver por qué son mínimas. Miren, la potencia de salida. La potencia de salida son la potencia aparente de salida multiplicado por el factor de potencia. Esto te lo enseñó Cachipurri. Circuito eléctrico. No, a mí me da lo mismo. 100 multiplicado por 0,8, eso te da 80
megawatts. Entonces, la potencia de salida son 80 megawatts. Ya, es una manera de calcularla. Otra manera de calcularla sería, esto es considerando pérdida. Considerando pérdida. Esta ecuación. Esta es otra manera de calcularla. Pero esta es despreciando las pérdidas. Recuerden que ahí yo saqué RS. Entonces, despreciando las pérdidas, calculemos la potencia de salida. Sería 3 veces B sub phi, que sería 14.400, dividido en raíz de 3, multiplicado por E sub A, que lo tengo acá, 13.431,01, multiplicado por el seno del ángulo, que sería del ángulo de carga, 23,16, y dividido por la reactancia síncrona, que ya nos dio 1,658. Calcúlame la potencia de salida. Nos va a dar, puede que nos dé 79 megawatts o 78. La diferencia son las pérdidas. En la segunda unidad vemos los transformadores ya, pero con TAP. Ah, eso se viene cuático. Transformador con TAPs. ¿Eso ya lo vemos? No. Ahí aparece una relación de transformación en los sistemas por unidad. Me salió un número muy elevado. Dale, dilo nomás, confianza, sí, medio, pero dímelo en megawatt. Ah, megawatt. 79, 79,46 46. megawatt. Fíjense la diferencia. Es mínima, porque la diferencia son las pérdidas. Entonces nosotros podemos suponer que en esta máquina la potencia de salida es muy similar a la potencia de entrada. Y la potencia de entrada es lo que yo necesito. Entonces voy a suponer que la potencia de entrada son 80 megawatts y se acabó. Y con la potencia de entrada yo puedo calcular el par aplicado, porque el par aplicado dijimos que la potencia de entrada multiplicado por la velocidad mecánica. Voy a tener que calcular la velocidad mecánica. Velocidad mecánica es 120 frecuencia eléctrica sobre el número de polos. 120 por 60 dividido en 2 polos. ¿Cuánto es la velocidad mecánica? 3.600 revoluciones por minuto, RPM. Ahora yo calculo el par aplicado, que sería la potencia de entrada, que sería los 80 megas, multiplicado por los 3.600. Pero ojo, la velocidad tiene que estar medida por segundo, por tanto lo multiplico por 2pi y lo divido en 60. Calculado aquí el par aplicado. Me equivoqué. Es dividido. ¿O no? Sí, es dividido por omega m. Ahí está. Es dividido por omega m. Ahí está. Porque la potencia es el par por velocidad. Entonces el par es la potencia sobre la velocidad. Ahí está bien. Profe, ahí es menos o es por. ¿No? En la potencia de salida ahí al lado. Ahí. Por. Ahí. Por. Todo es por. Regalado. Facilito. Oh shit. Da un valor alto, ¿cierto? Sí, Sí, porque son 200. ¿Cuánto? 212.000. 212 kilos newton metros. Sí.
212.000, sí, es que bastante porque estamos hablando de un generador de 100 megas. No es un generador de 10 megas o 5 megas, son 100 megas. 212 es un generador del porte de como 3 veces esta sala. Son tremendas máquinas rotatorias.